Y lo dicho, pues vamos a empezar ya un poquitín viendo lo que sería Linux Mint con escritorio Cinnamon, su escritorio primigenio. Linux Mint es una de las distribuciones más conocidas, más comunes y que es de las más recomendadas pues a la hora de recomendarle a la gente que quiere entrar en el mundo Linux a través de Windows. Su escritorio principal, como he dicho, es Cinnamon, pero también tendríamos otros. Y vamos a ver, pues, por ejemplo, desde dónde la podríamos descargar. Pondríamos en Google, por ejemplo, pues Linux Mint e iríamos a descargas. Hay muchos vídeos de cómo hacer un pen bootable y aquí nos salen pues su última versión, que se llama la 22.2 Zara y que nos ofrece pues sus 3 escritorios. Cinnamon, que es el que vamos a ver hoy, es el más conocido, muy similar a pues lo que sería un entorno Windows. XFCE, que también es un entorno muy recomendable y muy similar a Windows, e incluso Mate. Los 3 pues serían bastante comunes. Así que vais a esta página, que es directamente pues en Google poniendo Linux Mint, vais a la zona de descargas, le dais download, utilizáis uno de estos espejos, el que queráis, la descarga y crearéis un disco bootable o arrancable. Eso ya lo podríais ver en diferentes canales. De acuerdo, pues vamos a ver lo que es un poquitín Cinnamon en su escritorio. Y el escritorio pues es muy básico. Tenemos un panel aquí debajo, el cual pues nos da algunas configuraciones, como por ejemplo pues aquí ajustar su grosor y adaptar diferentes pues aspectos. Si vamos a lo que es el menú inicio, aquí pues como en la gran mayoría de distribuciones con este tipo de escritorios, tipo similares a Windows, nada más iniciar lo que es la distribución, la primera vez que la instaléis, nos saldrá esto, que es una bienvenida, primeros pasos, y aquí podríamos ajustar los colores del escritorio. Esto es instantáneos del sistema, esto es lo que crea puntos de restauración del sistema operativo por si alguna vez os falla. Es como en Windows, como la restauración del sistema. Aquí tendríamos un gestor de controladores que nos saldría si tenéis una gráfica NVIDIA, como es mi caso, pues elegir el driver que mejor os funcionase. O si tuvieseis una red que solo funcione con drivers privativos. La elegiríais desde aquí, una Wi-Fi, por ejemplo. En este caso me da pues lo que es mi gráfica NVIDIA. Gestor de actualizaciones, esto no lo vamos a tocar porque es un lío. Configuración del sistema, pues esto lo veremos más al final. Y aquí viene documentación, las nuevas características de la versión, notas, etcétera, ayuda, foros en la web por si tenéis algún problema, una sala de chat, que esto está muy bien por si tenéis algún problema, contactar con la gente de Linux Mint, y la opción de contribuir. Con la configuración del cortafuegos, que es muy simple, pondríamos la contraseña y se activaría haciendo clic en esto. Pues nos vamos a lo que es el centro de software y aquí pues podríamos instalar todo aquello que queráis. Tendríamos diferentes paqueterías, podríamos instalar el Telegram, el Audacity, etc. Es tan simple como, por ejemplo, le daríamos a instalar, continuar y en algún caso pues os pedirá la contraseña y en este caso pues como ya he estado utilizándolo no la pide. Y como veis pues lo instala de una forma muy fácil y sencilla. Muy bien, estaría instalado. Iríamos al menú inicio, iríamos a Internet y aquí lo tendríamos. Si pulsamos con el botón derecho, nos permite añadirlo al escritorio, aquí lo tendríamos, o bien, como vimos el otro día también en los demás escritorios, pues la simple tarea también de ponerlo en el panel aquí debajo. Ahora vamos a ver otra cosita más, que es el actualizar el sistema. Si nos vamos aquí, nos da esta pantalla de bienvenida al gestor de actualizaciones. Voy a explicarlo a grosso modo para no liaros mucho. Le daríamos a aceptar y antes que nada iríamos a esta franja azul y le diríamos que sí. Ponemos la contraseña, ya sabéis que en Linux el uso de las contraseñas es más habitual que en escritorios como sistemas operativos como Windows. Y aquí deberíais modificar esto pulsando aquí arriba y seleccionando el que más velocidad nos ofrezca. Y aquí en la base también elegiríamos el que mayor velocidad nos ofreciese, que en este caso pues me imagino que también sería alguno de los que nos proporciona en España, que uno que es muy conocido que es el Rayola Network. Seleccionamos y activamos estas 3 opciones que tenemos aquí. Le decimos aquí que sí y le daríamos aquí a la tecla verde que pone haga clic para actualizar la caché de apt. Ahora empezará a actualizar un poquitín y ya directamente podríamos salir de aquí y darle a aplicar actualizaciones. Pues, por ejemplo, vamos a ver que podríamos pues navegar directamente con Firefox de una forma muy sencilla. Aquí hay también una aplicación para si tenéis un ordenador con sensor de huellas.
directamente lo podríais configurar. Esto pues es el gestor de batería. Si tenéis un portátil, pues aquí os saldría pues el uso de la batería. Aquí tendríamos pues lo que es el ajuste de volúmenes, la configuración del sonido y aquí los dispositivos de audio que tiene pues vuestro equipo. El gestor de redes, aquí pues si tenéis una Wi-Fi, pues os saldría la Wi-Fi a la que os tendríais que conectar. Aquí áreas de trabajo, por si tenéis varios monitores y queréis distribuir las ventanas en más monitores, etc. Y podríamos ir directamente a este icono, donde tendríamos la configuración del sistema. Aquí tendríamos efectos pues para las pantallas, para minimizar, maximizar, animación de inicio de sesión. Las tipografías, podéis configurar las tipografías como más os guste. Temas, aquí podríamos poner los tonos. Mixto, oscuro. Aquí tendríamos esto, que también nos cambiaría de este modo. Configuración, más opciones. Si queréis el modo oscuro, que sea de forma predefinida, lo podríamos modificar de aquí. Accesibilidad, esto es para personas que tengan dificultad pues con la vista, con la audición. Aplicaciones preferidas, pues por ejemplo para un navegador web, para el correo, etcétera, para un reproductor multimedia. Cuentas en línea, vamos a ir más rápido. Aquí si queréis ver iconos, la carpeta personal, la papelera, la podríamos sacar desde aquí. Esquinas activas, que lo que hace pues hacer más funciones. Fecha y hora, pues ajustar la fecha y la hora de vuestro país, que son los fondos de pantalla. Estos son los más clásicos que suele proporcionar Linux Mint, que para mí son un poco feos.